fin de semana en el que estuvimos de asueto, lo decíamos al principio, por la Semana Mayor. La Semana Santa se caracterizó por una serie de factores, entre ellos críticas de la Iglesia Católica a la situación actual de la República Dominicana, palabras incluso con las que iniciábamos este programa el pasado lunes con la entrevista de Monseñor Osoria, y digamos que más o menos en ese mismo orden se estuvo expresando a la Iglesia durante todos estos días. Lo que ocurrió en el sermón de las 7 palabras lo vamos a analizar en nuestro próximo segmento ya de manera más detallada. Sin embargo, hay otros temas que no podemos dejar escapar, como es el seguimiento a las situaciones que ocurren en los diferentes centros de diversión, aquellos que no van a las actividades religiosas o que aprovechan y participan en las actividades religiosas y a la vez van a diferentes centros de diversión, a los balnearios, a visitar a sus familias, a sus amigos por la carretera de nuestro país, se exponen también a algunas situaciones de peligro porque hay un flujo mayor de vehículos en nuestras calles. El Centro de Operaciones de Emergencia, a diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores, ha decidido presentar su balance en el día de hoy. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el operativo de Navidad, donde hacen un corte cada cierto tiempo, o a lo que ocurre cuando estamos dando seguimiento a algún fenómeno natural, que el Centro de Operaciones de Emergencia cada día presenta un parte o un informe indicando cuál es la situación. En esta ocasión ha habido un cambio con el balance de la Semana Santa y han decidido que el día de hoy a las 11 de la mañana es cuando se dará a conocer el informe final, el balance general, lo que significa que el Centro de Operaciones de Emergencia no ha estado ofreciendo información digamos que verificada durante estos 4 días, del viernes en adelante o del jueves en adelante, que es cuando inició el operativo. Incluso indicó el general Juan Manuel Méndez que habrá un adelanto para algunos periodistas, directores de medios, a las 8 de la mañana, y posteriormente se va a entregar ese balance final. Hay que decir que es importante que haya un lugar donde podamos encontrar la información verificada. Eso es relevante. Ahora bien, habíamos abogado por una revisión de la metodología utilizada por el Centro de Operaciones de Emergencia, ya que a menudo hay un contraste importante y hay diferencias entre el balance presentado por el COE y luego, por ejemplo, el balance que presentó el Servicio Nacional de Salud. Eso ocurrió en Navidad. Y lo que entiendo es que la metodología está siendo revisada y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el COE lo que hace es establecer, en base a unos criterios específicos, quiénes entran dentro del balance de víctimas del COE o del operativo y quiénes no. Y en muchas ocasiones se quedaban fuera registros de personas, por ejemplo, que llegaban a los hospitales públicos, pero cuyo accidente se producía en una vía que no formaba parte del operativo, o que enfrentaban situaciones, vamos a decir, de un ahogamiento o una persona que resultaba herida en medio del proceso, pero en un lugar que no estaba siendo supervisado por el Centro de Operaciones de Emergencia. Entonces, si el COE no tenía el registro verificado y exacto de lo que había ocurrido, muchas veces esas víctimas se quedaban fuera del balance. Hemos insistido en que es necesario que eso ocurra. Ahora, lo que no sé si es productivo que tengamos que esperar a que transcurra todo el fin de semana como para tener una idea de lo que ha pasado. Antes se hacía incluso un balance a la salida, entre jueves y viernes. En otras ocasiones, como dije, cuando pasa un fenómeno, entonces lo tenemos diariamente, un corte, y luego se ofrece el balance final. Vamos a ver cuál es la intención que tiene el COE de, digamos, ausentarse en materia de información de este nivel hasta que llega el lunes, aunque no deja de reconocer incluso el aporte que han hecho los medios de comunicación en mantenerse informando cuál es la situación de las playas. Hemos podido registrar accidentes de tránsito, hemos podido registrar ahogamientos, y hay que decir que incluso menores que en otras ocasiones, pero creo que es importante que nos pongamos de acuerdo para que la sociedad pueda tener una institución en la que cree y que esa institución registre el máximo posible de lo que realmente ocurre, incluso que le dé seguimiento a casos que se quedaban un herido en el momento de la situación, pero de repente esa persona moría 2 días después, que eso quede como un registro final de la consecuencia de un accidente que se produjo jueves o viernes. Así es, y es importante esto que dice, que el COE pueda registrar lo que acontece en todo el país y no necesariamente en la zona en que realizan estos operativos. Ya
distintos medios de comunicación han estado hablando de cifras. Veo que Diario Libre, que es uno de los medios que más seguimiento da a este tipo de situaciones que acontecen en periodos especiales, como lo es la Semana Santa, ya habla de alrededor de 27 personas fallecidas en accidente. Otros medios dan otras cifras, ya tendríamos que esperar cifras oficiales, cifras del COE, cifras de otras instituciones, aunque algunos de los medios que han planteado esta cifra indican que estamos por debajo de lo que en materia de víctimas tuvimos en años anteriores, sobre todo el año pasado. No deja de ser alarmante la cantidad de personas y la cantidad de accidentes que mueren en accidentes, la cantidad de accidentes que provocan heridos, además, en nuestro país para este periodo. Parece que no es suficiente todas las alertas, los llamados de atención que se hacen desde distintas instancias, desde las instituciones del Estado, los medios de comunicación que hacen campañas muy intensas con relación a que se tenga mucha precaución y cuidado en las carreteras, pues todavía siguen siendo alarmante la cifra, el número de accidentes durante estos días de Semana Santa, como acontece también para otros periodos, como periodos del periodo navideño. Y hay que lamentar, Amelia, dentro de estos accidentes, el fallecimiento, la muerte de un pelotero dominicano de San José de Ocoa. Y estamos hablando de Braulio Armando Lara, que en la madrugada del día de ayer falleció en un accidente de tránsito allá mismo en la provincia Peravia. Dice que se trasladaba por la carretera Sánchez a la altura de un lugar conocido como Galeón y se estrelló con un camión que parece ser estaba estacionado. Un vehículo de alto cilindraje, si mal no recuerdo era un Camaro, donde se trasladaba. Con él murió otra persona también. Es un pelotero más. Bueno, acá había jugado con los Tigres del Licey, creo que con los Gigantes también de San Francisco, con los Toros del Este. Y bueno, que es lamentable que se sigan dando situaciones como esta. Es uno más de los peloteros dominicanos o de peloteros jóvenes dominicanos. Lara creo que tenía alrededor de 30 años, que fallece en este tipo de accidentes. Pero hay que decir, Javier, que este accidente llamó la atención porque otra vez se produce un accidente de un vehículo estrellándose contra un camión o una patana. Se indicó que era una patana que estaba estacionada y que estaba averiada en una autopista. Con esto quiero llamar la atención de las autoridades porque seguimos encontrando en nuestras vías vehículos sin luz, y sobre todo camiones que vienen cargados con alimentos para distribuirlos en Santo Domingo. Tuve la oportunidad de transitar por la autopista el fin de semana anterior, hace 2 fines de semana. Se me hizo tarde, vine de noche y la cantidad de carros que me encontré sin luz es impresionante y sigue habiendo vigilancia de las autoridades de seguridad vial que deberían intervenir de una manera más efectiva en este asunto. Hasta ahora el balance de víctimas que presentan algunos medios se acerca a las 30 personas muertas, entre ellas algunas en accidentes de tránsito, otras víctimas de ahogamiento, incluyendo menores de edad, pero vamos a esperar el balance final del Centro de Operaciones de Emergencia. En adición a esto, creo que tenemos que hacer un llamado a la población dominicana. Da mucha pena ver las condiciones en las que quedan muchas de nuestras playas después de que la gente se retira de estos centros. Vimos imágenes de las actividades que tradicionalmente se realizan en las terrenas, por ejemplo. Ya algunos decían, bueno, pero el Ministerio de Turismo intervino y empezó a recoger. La verdad es que no hay justificación como para que empresas que reciben la autorización de las autoridades para realizar fiestas durante la noche
en estas playas que no tomen en cuenta la posibilidad incluso de colocar una mayor cantidad de zafacones. Pero además de orientar a la gente, porque el desorden que queda ahí es de una población totalmente inconsciente, que lanza todos sus desperdicios en las playas y después tiene que venir una brigada a recogerlo. Deberían darnos vergüenza y eso significa que no estamos entendiendo lo que significa preservar nuestros recursos naturales. Y el daño que le hace el plástico, es que como si se nos olvidara lo que vimos a orillas de las playas de Güivia, aquí, y de Montesinos, en la capital, que fueron imágenes tan alarmantes que se reprodujeron incluso en medios internacionales. Eso significa que hay una ciudadanía que lanza sus desperdicios en sus ríos y en sus playas. La cantidad de envases, botellas plásticas y de cristal que salían en las fotos que fueron divulgadas ayer a través de las redes sociales, te indica que no estamos trabajando bien y que necesitamos mejorar los niveles de conciencia de la población. Y no podemos depender de que aparezca una brigada del ayuntamiento de cada una de esas localidades a resolver el problema que usted crea. Es menos la basura que esa brigada tiene que recoger si usted se preocupa por depositar ese envase en un lugar adecuado. Un total desorden. Y las empresas, incluso me llama la atención, actividades en las que participan empresas que hoy en día están ligadas a proyectos para la recogida de basura, Cervecería Nacional Dominicana, por ejemplo, tienen que mejorar su sistema incluso de promoción de la recogida de basura en esos eventos que la gente esté dando brinco y esté gozando. Nada impide que usted agarre esa botella y la deposita en un zafacón. No creo que se le vaya a caer un brazo ni que le vaya a doler absolutamente nada. Tenemos que mejorar ese tipo de acciones que salgan del ciudadano. Claro, y que en una funda recoja sus propios desperdicios y lo mete en el vehículo y lo lleve a un lugar donde lo pueda echar. Eso también fui testigo de eso y no solo en playa. Yo hice algunos recorridos por algunos senderos así ecológicos y era extraño que camino una montaña, camino un río, donde la gente precisamente va a entrar en contacto con la naturaleza y tú te encuentras una cantidad inmensa de plástico, de vasos, de botellas plásticas que hablan muy mal de nuestra conciencia ecológica como dominicanos y dominicanas. Mira, Amelia, antes de irnos a la pausa, referirnos brevemente a lo que fue la principal noticia internacional o de la región la pasada semana y que lo sigue siendo aún. Estamos hablando de lo que aconteció el pasado miércoles 27 de este mes en Perú, donde el expresidente Alan García, el expresidente de este país, se suicidó cuando autoridades procedían a buscarlo para detenerlo por los vínculos con una investigación, con un caso de corrupción, con el caso de Odebrecht en el Perú, que es uno de los países donde seria y profundamente está siendo investigado este caso. Alan García fue presidente en 2 ocasiones de este país, él fue el principal líder del partido Alianza Popular por la Revolución en América, el APRA, fue presidente en 1985 al 90 y luego del 2006 al 2011. En ese primer periodo de Alan García, en el 85 hasta el 90, se reconoce que hubo avance en materia de lucha contra la pobreza, aunque además fue un país que tuvo una de las inflaciones más altas de toda América y de gran parte del mundo para ese periodo, de una inflación anual de 5.000 o hasta 7.000% en algunas ocasiones. Durante el periodo 2006-2005, pues el gobierno de Alan García entró en relación con Odebrecht para la construcción de varias obras y una de ellas la primera línea del metro en el Perú, que algunos indican, y las investigaciones y las acusaciones que se le hacían, indican que Odebrecht pagó más de 24 millones de dólares en soborno a personas directamente vinculadas o relacionadas con Alan García.
y en definitiva la acusación que le hacía el Ministerio Público y por la que se le estaba investigando era por colusión, tráfico de influencia y lavado de activos. Ya había pedido, producto de estas investigaciones que se le llevaban a cabo, asilo en Uruguay, y este asilo recientemente, ¿no? Y este asilo le había sido negado. En el Perú, bueno, tenemos, a diferencia de otros países de la región, incluyendo República Dominicana, un ministerio público y una justicia que en términos generales funciona, y funciona fundamentalmente porque es independiente, porque está compuesta por jueces y fiscales que están dispuestos a investigar independientemente de quién sea la persona, de quién se trate, y por eso no es de extrañar que 4 ex vicepresidentes del Perú estén siendo vinculados al escándalo de Odebrecht. Algunos se le ha solicitado medida de coerción, como el caso de Pedro Pablo Kuczynski, precisamente 2 días después del suicidio de Alan García, un tribunal dictó 3 años de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski, y los demás expresidentes que están siendo investigados por casos de corrupción o que tienen que responder a la justicia están Alejandro Toledo, Ollanta Humala. Alejandro Toledo está prófugo de la justicia, está en los Estados Unidos, y Humala fue detenido junto a su esposa. Vamos a ver unas breves imágenes del medio Cuarto Poder de Perú, que reveló este fin de semana imágenes del momento en el que se produjo el allanamiento a la casa de Alan García, y posteriormente, segundos después, se suicida. En estas imágenes se revelan unos datos que pasaron desapercibidos a las autoridades que estaban dentro de su vivienda. Se acerca a preguntarle a los fiscales si se trata de una orden de detención y tenía el arma en el bolsillo. Vamos a ver un breve fragmento de este reportaje que presentó Cuarto Poder de Perú. La fiscalía le pregunta, pero ¿se trata de una orden de detención? Insiste, pero venga, baje aquí. Dice, pero ¿se trata de una orden de detención? Eso según lo que dicen las autoridades, porque en ese momento el video no tiene audio. Entonces, que hace ahí en ese fragmento, es que se ve, si ustedes se fijan con detenimiento, verán que cuando él sube, se saca el arma del bolsillo y entra entonces a su habitación. Ahí es seguido por uno de los agentes y se encierra. Él dice que va a hablar con uno de sus abogados. Miren la imagen en ese momento. Él sube la escalera, ahí habla una de las autoridades, sube la escalera, se ve el arma, pero las autoridades no se dieron cuenta porque el video ahí está lento, pero dicen que es un segundo apenas lo que se nota el arma de fuego que tiene, y entra a la habitación. 6:28 de la mañana, a las 6:31 se produce el disparo que posteriormente le quita la vida. Incluso utilizan un vehículo de los que están en la casa, salen con él rápidamente, según este reporte incluso todavía, y ahí es donde se ve, ahí se ve el arma. Eso que se mueve rápidamente es el arma que tenía ya en la mano, la tenía en el bolsillo. Ahí. Y el video posteriormente entonces se frisa, y ahí las autoridades dicen que no podían hacer más nada porque el protocolo incluso indica que en una escalera no se producen negociaciones. Y hasta ese momento él estaba actuando con tranquilidad, con normalidad. Entonces no podían aspirar a que hubiera un enfrentamiento. Así que hoy en el país, aquí en República Dominicana, continúa el caso de Odebrecht. Hoy le toca al Ministerio Público responder. Ya vamos a la réplica y contrarréplica, a responder a las declaraciones que hicieron todos los imputados, y se espera que el juez establezca el calendario de cómo se va a producir esta fase. Así que vamos a estar pendientes de esta situación. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos otras informaciones de interés. Le damos seguimiento, como les advertimos, al Sermón de las 7 Palabras y lo que dijo la Iglesia Católica durante todos estos días. Lo que ha sido la reacción de parte del gobierno, ¿no? Claro.